Bien, muy bien. Buen día, excelente, dice Nicolás Vera. Qué suerte, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos iniciando la grabación de esta sesión. Veo que estamos solamente 10 por el momento, pero bueno, es importante aprovechar nuestros momentos sincrónicos para poder avanzar. De todas maneras, con mi exposición y la interacción con los presentes, se va a generar un material de grabación de consulta para aquellos que se vayan sumando o que hayan tenido otro compromiso. Igual, absolutamente todo queda en el día, perdón, en el aula virtual. Buen día, José. Un gusto, como siempre, saludarte. Bueno, vamos a hacer un breve repaso del día de ayer para aquellas personas que tal vez este tema es bastante, un poco abrumador en el sentido que son muchas cuestiones teóricas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un breve repaso rápidamente antes de ir a las tareas. Entonces vamos a repasar un poquito. ¿Me confirma si ven mi pantalla ahí, colegas? ¿Se ve mi pantalla? Perfecto, profe. Dale, bueno, estamos siempre entonces en la metodología de la evaluación del impacto ambiental, ¿verdad? Que es la continuidad natural del módulo anterior que tuvieron conmigo, que tenía que ver con procedimientos de gestión ambiental y sistemas de gestión ambiental. Siempre aclarando lo siguiente. Los sistemas de gestión ambiental operan cuando una organización, empresa o entidad identifica que en sus operaciones diarias, en sus actividades diarias o periódicas, genera impactos ambientales y establece una política ambiental corporativa desde las más altas autoridades para aplicar medidas para una mejora continua y mejorar el desempeño ambiental, ¿verdad? En el caso de la evaluación de impacto ambiental, específicamente en Paraguay, y por supuesto en la mayor parte del mundo, es una metodología que se aplica a los proyectos que están en una fase inicial, para decirlo de alguna manera, o que están a punto de iniciar una nueva carretera, un nuevo hospital, un nuevo relleno sanitario, y cuyo estudio de impacto ambiental, eh, siguiendo metodologías técnico-científicas, se presenta a la Autoridad Nacional, que es el MADES, y el MADES eh, inicia un proceso de evaluación formal que puede terminar en la emisión de una declaración de impacto ambiental con su correspondiente plan de gestión ambiental que sumados constituyen el licenciamiento o la licencia ambiental. Entonces, esta es una muy buena herramienta para prever todos los impactos ambientales de una obra o actividad o también de un plan de ordenamiento urbano territorial, por ejemplo. Y al momento de prever esto, mediante la aplicación de técnicas que vamos a ir desarrollando en este módulo, poder establecer medidas de prevención o mitigación de estos impactos. Esa es un poco la función de la evaluación de impacto ambiental. Bueno, ayer habíamos dado como una pequeña tarea asincrónica, ¿verdad? Eh, Poder echar una mirada a un documento formato PDF que está en el aula virtual. Aquellos que no lo hicieron lo pueden hacer al final de la sesión de hoy, que vamos a ir aproximadamente hasta las 11 de la mañana. Entonces, van a tener tiempo dentro del horario, digamos, habitual de clases para dedicarle una horita más a la lectura de este material. Aquellos que no lo han hecho todavía, no tiene más de, yo creo que menos de 10 páginas, pero es interesante para entender la riqueza de los recursos hídricos y de los ambientes humedales que tenemos en Paraguay, que se encuentra acá en el centro de la cuenca del Plata. Y todas esas manchas azules son los sistemas de humedales que identificó esta organización, Humedales Internacionales o Wetland International, y, digamos, diseñó una propuesta de corredor azul, es decir, que los países colaboren para proteger, restaurar y gestionar adecuadamente los humedales que muchas veces son compartidos, como el caso del Pantanal, el caso del sistema Ñembucú-Iberá, ¿verdad? Y todo lo que sería, digamos, los ríos Paraná y Paraguay y otros tributarios que se originan en estos humedales. Entonces, esa fue un poco una tareita para poder también entender de que nuestro trabajo de evaluación de impacto ambiental no se circunscribe a un ejercicio meramente teórico, sino que tiene que ver con una cuestión de nuestro entorno natural.
Bueno, también ayer repasábamos algunos datos sobre el contenido de toneladas de carbono por hectárea en la superficie de bosques que aún no queda, cuánto tenemos de plantaciones forestales, cuánto tenemos de palmares en nuestro país. Y esto está todo, digamos, monitoreado por el Infona. Incluso en el módulo anterior había hecho una demostración de ingresar al portal de bosque de uso de la tierra y uno puede hacer un zoom, digamos, en Ñembucú, en Misiones, en Cazapá, en Caguazú, e incluso los palmares están perfectamente mapeados por el gobierno. Así que le invito a que utilicen estas herramientas al momento de realizar su evaluación de impacto ambiental porque le va a permitir anticipar, digamos, los factores ambientales que luego le va a permitir identificar y, digamos, evaluar los impactos ambientales. Bueno, también ayer hablábamos brevemente de cuáles son los principales temas que el Paraguay viene enfrentando en cuanto a la problemática ambiental. Habíamos mencionado que justamente el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible es la autoridad nacional encargada de diseñar, eh, implementar y fiscalizar la política ambiental nacional, que es un instrumento de política pública, que entre otras cosas considera temas de agua, aire, deforestación, humedales, gestión de residuos a escala nacional y sirven como un marco de referencia para los municipios, para los departamentos, para las organizaciones, entidades, empresas y profesionales para coadyuvar desde el papel que nos toca a llevar adelante esa política ambiental nacional. Es decir, que si nosotros sumamos todos los procesos de evaluación de impacto ambiental, todos los sistemas de gestión ambiental del Paraguay, digamos, la suma, la sinergia de todo esto debería contribuir a lograr un principio constitucional de nuestro país, que es el derecho a un ambiente equilibrado y saludable. Es decir, que depende, digamos, de nosotros como profesionales contribuir con nuestra experiencia y conocimiento a un Paraguay más sano y, por supuesto, un planeta más sano. Había mostrado también herramientas prácticas de mapas prácticamente automáticos que se generan de series históricas de la década del 80 hasta el 2023. Y por supuesto, esta herramienta llamada Map Biomas, que les recomiendo que ingresen acá en el sitio web que está acá. Por supuesto, esta presentación está totalmente ya levantada en el aula virtual y si no tienen tiempo de tomar nota del sitio web, simplemente van ahí y ya pueden ingresar y pueden, digamos, elaborar estadísticas de series históricas para ver la tendencia al cambio de uso de la tierra, por ejemplo, en el departamento de Misiones, que arrancaba con superficies pastizales naturales de más de 700.000 hectáreas en el año 85 y terminaba con una superficie de 620.000 hectáreas en el año 2023. O sea, hay una dinámica. Y acá justamente yo denotaba que esta vegetación de base natural tuvo un proceso de reemplazo muy importante por este espacio de cultivos que corresponden principalmente a rosales, porque ustedes pueden ver perfectamente que geográficamente se ubican en las zonas de entre los humedales y los pastizales naturales. Ahí se están ubicando estas expansiones agrícolas. Pero habíamos mencionado que la evaluación de impacto ambiental no es una herramienta para detener el desarrollo agrícola, ni mucho menos. Es una herramienta para evaluar los impactos ambientales y poder gestionarlos adecuadamente. Y lograr de esa manera un equilibrio también con el entorno económico y natural que sustenta, digamos, el devenir de nuestra sociedad como país y como ciudadanos del mundo, digamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la atmósfera, el aire, el agua, son elementos que compartimos. Habíamos hablado nosotros en el módulo anterior del concepto de biosfera, el concepto de ecosistemas, y, digamos, compartimos ese espacio vital común en todo nuestro planeta. Bueno, y también ahí pasábamos un poco de lo que sería la situación ambiental del Paraguay, que es importante conocer al momento de evaluar los impactos ambientales y aplicar la metodología de evaluación de impacto ambiental, todo lo que es el marco regulatorio. Yo simplemente acá cité algunas leyes
que marcan unos hitos, digamos, en la legislación ambiental del Paraguay, la ley de evaluación de impacto ambiental, que es la que vamos a utilizar en este módulo con mucha profundidad, la ley de valoración y retribución de servicios ambientales, que demuestra que también los impactos pueden ser positivos, se pueden, digamos, generar certificados de servicios ambientales en nuestras actividades, la ley de vida silvestre, la ley de áreas silvestres protegidas, la ley de cambio climático, la ley de recursos hídricos, la ley de crédito de carbono. Y justamente ayer nuestro colega José en el chat me fijé que mencionaba el caso de Ramsar, donde Ramsar, que es la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, se suma al marco jurídico de Paraguay porque Paraguay lo ha ratificado. Entonces, todo lo que está, la definición de humedales de Ramsar, los criterios para definición de sitios Ramsar en la lista oficial del Paraguay, todo eso es parte también de nuestro marco legal ambiental y lo tenemos que considerar. Y también ayer en el chat de acá del Zoom ponían algunos detalles de la ley de recursos hídricos que en los módulos siguientes vamos a analizar con más profundidad porque es muy interesante. Se define una política de recursos hídricos, se define, digamos, conceptos fundamentales. También vamos a trabajar con otras leyes que nos permiten evaluar los niveles de vertido en la atmósfera y en el agua de los efluentes de nuestros proyectos. Y José, te escuchamos. Adelante, por favor. José, José, adelante. Levantaste la mano, José, adelante. Bueno, cuando quiera, José. Bueno, entonces, eh, a partir entonces de esta análisis de la evolución del marco Profe, legal. Sí, José, te escuchamos, adelante. perdón, usted está haciendo referencia justamente a una mención que realicé ayer sobre los sitios Ramsar o el convenio en sí, ¿verdad? En el cual nuestro país está suscrito. Y también en el grupo se mencionó un material que no logramos encontrar en el aula, profe, que es el Wetlands International, que es la Organización Mundial tengo entendido que también trata sobre los humedales. Yo no sé si eso obra en algún lugar, aún no pudo alzar en el aula, profe. Sí. Entonces, acá ustedes entran en la clase del viernes 31/10 del 2025. Dentro de la clase del viernes 31 de noviembre de 2025 está la presentación de la clase del viernes y el mapa de sistemas humedales Paraná-Paraguay en formato PDF, y ese es el que tienen que leer. Si no lo han hecho todavía, lo pueden hacer, digamos, hoy después de esta clase. Voy a aprovechar también entonces, José, para poner acá directamente el link para que les sea incluso más fácil. Entonces acá en el chat voy a poner el link de la lectura que les solicito que hagan, ¿verdad? Es sobre una, una producción de Wetland International, ¿verdad? Es el mapa de humedales. Un ratito, por favor. Voy a asegurarme de, porque el link que les puse le va a llevar a otra vez al aula virtual. Paraná, Paraguay, Wetlands. Un segundo, por favor, así también ya, ya estamos tranquilos. Ahí le voy a poner entonces el link como corresponde, ¿verdad? Un segundo, por favor. Eh, Ahí está. Ahora sí le puse un link de acceso libre. Ahí, por favor, hoy después de las 11, tómense unos 10 minutos para leerlo y reflexionarlo. Y después, por favor, pueden enviarme un correo, hacer un comentario en el grupo de WhatsApp. Es simplemente para que tengan también tareas asincrónicas. ¿Estamos bien, José? ¿Estamos correctos? Bueno, Perfecto, profe. Sí, ya ahora sí logramos visualizar. dale, perfecto. No es un documento muy extenso y creo que le va a ser muy útil porque Wetland International está activo en la zona de Ñembucú, en la zona de Itapúa. Ellos tienen su propia página web, tienen una página web para América Latina, están trabajando en planes de gestión de humedales y tienen un equipo científico muy sólido. Entonces, es un recurso al cual ustedes también pueden acudir al momento
elaborar la descripción de sus proyectos de evaluación de impacto ambiental, el contexto en el cual se insertan y por qué no, puede ser que en el futuro también les toque a ustedes, digamos, eh, realizar evaluaciones ambientales estratégicas de zonas de cuencas y demás, ¿verdad? Bueno, me dan un segundito, por favor, ahí voy a volver otra vez a mi pantalla. Bueno, entonces, eh, estábamos hablando entonces de las leyes ambientales, ¿verdad? De lo que sería, eh, digamos, eh, un ratito, voy a dejar de compartir porque tengo acá un problemita con mi PowerPoint. Ahí voy a volver a compartir a ver si es que funciona. Ahí pueden ver mi pantalla de vuelta, colegas. Pueden ver que dice leyes ambientales. No, no aún, profe. Un ratito, por favor. ¿De qué está pasando acá? Che? Compartir. ¿Y ahora? ¿Ahora lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces decíamos que el Acuerdo Marco de Cambio Climático, Ramsar, donde da la importancia internacional, el Acuerdo de Especies Migratorias, el Acuerdo CITES, todos esos acuerdos, si están ratificados por el Paraguay, pasan a ser parte de nuestro marco legal. Eso es importante, eso lo habíamos conversado justamente en el módulo anterior para que ustedes ya tengan esa base. Bueno, seguimos con el repaso rápido, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener, digamos, un mayor asentamiento del conocimiento. Bueno, ayer también hablábamos de que siempre la norma central sigue siendo la ley del año 2000. En ese momento se denominaba Secretaría del Ambiente, pero ya en momentos más recientes se eleva el rango de secretaría a ministerio, ¿verdad? A pesar de que el Ministerio del Ambiente todavía sigue bregando para aumentar su presupuesto, contar con un nuevo organigrama donde se creen los viceministerios. Eso sigue, digamos, en proceso, pero, digamos, se sigue rigiendo básicamente por la ley original del año 2000. Y también hablando de recursos hídricos, hablando de ley de recursos hídricos, hablando de Ramsar, hablando de humedales, de wetlands, de la cuenca del Plata y demás, es importante que ustedes tengan en cuenta que a partir de la creación o sea, de la elevación a categoría del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, también se constituye ya de manera permanente en la Autoridad Nacional de Recursos Hídricos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es, digamos, el ministerio de referencia para ustedes como profesionales para realizar consultas, eh, digamos, establecer contactos, todo lo que es el sistema de información ambiental contempla este rol del MADES. También yo le había recomendado ayer que entren en contacto con el ingeniero David Fariña, el director nacional de recursos hídricos, para que él también con toda su gran experiencia y su equipo técnico le puedan también orientar. Siempre es importante documentarse y acudir a las fuentes para poder, como profesionales, realizar nuestra tarea de manera apropiada. Porque había mencionado yo que hay una responsabilidad legal en la ley, tanto para el responsable de la obra como también para todo el equipo técnico, incluidos los consultores ambientales que lo acompañan. Y ayer mencionábamos también que siempre lo que es la evaluación de impacto ambiental en nuestro país está enfocada en prevenir y mitigar los impactos ambientales. Eh, También vamos a hablar sobre los estándares de emisiones y vertidos en el aire, en el agua. La prohibición de actividades que causen daños irreversibles. Siempre es importante tener en cuenta la irreversibilidad de una acción prevista en nuestro proyecto que se va a construir o va a operar o se va a poner en marcha. Y también que el Ministerio del Ambiente comparte con nuestros municipios, por ejemplo, en el caso de rellenos sanitarios, gestión de residuos sólidos, todo lo que tenga que ver con la parte ambiental. Bueno, y después habíamos hablado de lo que sería la declaración de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental, que sumados
constituyen la licencia ambiental en nuestro país. DIA y PGA son acrónimos, siglas que ustedes tienen que dominar, ¿verdad? Y el EVIA es la evaluación de impacto ambiental y el EIA es el estudio de impacto ambiental, el estudio técnico. Entonces, DIA, PGA, EVIA, EIA son términos que ustedes tienen que dominar, digamos, como futuros profesionales o lo que ya están. Incluso escuché ayer que algunos de ustedes ya están inscritos como consultores del MAE, ya están ejerciendo ese rol. Digamos. Y acá muy importante, cualquier documentación que ustedes accedan oficial de un estudio de impacto ambiental o de un proceso de evaluación de impacto ambiental tiene que tener como mínimo la descripción del proyecto, como mínimo la identificación de los impactos y como mínimo qué medidas se van a tomar. Estas medidas, no siempre en los documentos oficiales están detalladas. Muchas veces simplemente se dice, se aplicará un plan de gestión ambiental. Bueno, ese plan de gestión ambiental contiene todas las medidas de mitigación y monitoreo. Entonces, si a usted le preguntan, ¿por qué no se detallan en este documento las medidas concretas? Le pueden responder que en este documento se menciona el PGA y en el PGA están esas medidas. Bueno, entonces, sin este permiso, sin este licenciamiento, las obras que ya están en proceso de construcción, de operación, pueden ser suspendidas. Es decir, que hay todo un rol de fiscalización del MADES y también de sumarios para obras que no cuentan con licenciamiento ambiental, siempre y cuando la obra esté dentro del rango que requiere una declaración de impacto ambiental. Y también siempre es muy recomendable que hagan esas consultas como futuros profesionales de esta área, de que aquellas obras que no requieren también es importante que ustedes se documenten con el MADES. Es decir, que si mi obra tiene 500 metros cuadrados menos de lo que el MADES exige y no requiere DIA, siempre es requerido también una notificación a la autoridad para tener una respuesta de que no requiere DIA y con eso respaldarse también. Por más de que sea un procedimiento bastante sencillo y burocrático, es importante que ustedes siempre tengan toda la documentación de que no requiere una declaración de impacto ambiental eh, o requiere algún tipo de plan genérico o de un estudio específico. Eso siempre lo tienen se tienen que asegurar de verificar con la Autoridad Nacional de Aplicación. Bueno, también habíamos hablado de que aquellos que pasan por un proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país son los grandes proyectos de infraestructura, industria, represas, explotaciones agrícolas de gran tamaño. Aquí veíamos una foto de todo lo que sería el frigorífico de Loma Plata, de la cooperativa Chorti, con la foto aérea de todo su complejo de captación de agua de lluvia. Son grandes obras de infraestructura que existen en nuestro país. También dentro del marco legal, habíamos hablado ayer de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Paraguay, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta los posibles impactos de nuestras obras, actividades, planes, proyectos en el agua, aire, suelo, flora, fauna, en las comunidades y cómo podemos implementar medidas para evitar, reducir o en último caso, compensar los impactos ambientales negativos. Por supuesto, si nosotros necesitamos compensar la mayor parte de los impactos ambientales negativos, tenemos que volver a reconsiderar que nuestra obra tal vez no sea viable. Si, por ejemplo, yo tengo un proyecto de una hidroeléctrica y voy a tener que compensar el 100% de los impactos ambientales negativos que identifiqué, no puedo reducir, ni mitigar, ni evitar ninguno de ellos. Tengo que, como profesional, sentarme con el proponente a evaluar y ajustar el proyecto. Incluso también en la práctica común se analiza que si todas las medidas de mitigación ambiental superan más del 30% del costo de la obra, hay que sentarse a evaluar el diseño de la obra, ¿verdad? Es decir, nosotros muchas veces como evaluadores de impacto ambiental recibimos ya un pliego con todos los detalles de una obra y al momento de concluir de que los impactos ambientales son tan significativos que superan
más de un tercio del valor total de esa inversión, tenemos que ser muy consecuentes profesionalmente y solicitar una reunión con el responsable para explicar esta situación. También es un rol muy importante nosotros como evaluadores de impacto ambiental. Bueno, y habíamos dicho que originalmente los impactos no solamente pueden ser negativos, también pueden ser positivos, ¿verdad? Los impactos ambientales pueden ayudar a un uso racional de los recursos naturales, una educación y concienciación ambiental, tanto del personal, de los colaboradores, como de las comunidades, el entorno, fomento de tecnologías limpias, integración de criterios ambientales en la planificación económica y, por supuesto, hay todavía muchos desafíos, pero esta política ambiental nacional ha sido recientemente actualizada y va a ser acompañada próximamente también con una política nacional de desarrollo sostenible. Es decir, que tenemos los instrumentos de política pública necesarios para enmarcar nuestro trabajo de evaluación de impacto ambiental. Y eso es importante que ustedes se documenten en nuestra aula virtual del módulo anterior y en este módulo yo voy dejando toda esa documentación para que a ustedes les sea más fácil, digamos, ir bajando eso a sus computadoras, a sus celulares para tener ya como una pequeña biblioteca y no incurrir en una omisión. ¿Por qué no incurrir en una omisión? Porque justamente en el marco legal ambiental habla de que toda ocultación deliberada o falsedad de datos contenidos en la evaluación de impacto ambiental, así como la alteración en la ejecución del proyecto cometidas con el objeto de digamos, transgredir las obligaciones previstas en esta ley, serán sancionadas con la cancelación de la validez de la declaración de impacto ambiental. O sea, si ustedes están evaluando una pista de aterrizaje de más de 3 kilómetros de largo, pero en su descripción de proyecto dicen que la pista tiene 1000 metros, 2 kilómetros menos, y con eso pretenden, digamos, que el Ministerio del Ambiente les exima de una declaración de impacto ambiental. Si luego en una fiscalización o auditoría futura se detecta de que han falseado la información con el objetivo de transgredir la ley, ahí están entrando en una falta muy grave. Entonces, es mi responsabilidad como docente advertirles de que incursionar en este mundo de evaluación de impacto ambiental también tiene responsabilidades legales. Mucho cuidado, por favor, con ese tema. Y también recientemente se ha reglamentado a nivel del MADES la obligatoriedad de una asesoría técnica de un consultor ambiental, donde se consigna que el responsable de una obra o actividad sujeta al proceso de evaluación de impacto ambiental debe contar con la asesoría técnica de un consultor inscrito en el MADES. Justamente ahí surgió la consulta de una compañera que es funcionaria pública, creo, y yo hice una consulta rápidamente ayer con un abogado del MADES y me dijo que sí, que efectivamente ya hay un antecedente del año 2012 donde un consultor que era funcionario público interpuso una acción de constitucionalidad y la respuesta de la Corte Suprema fue de que el funcionario público sí puede inscribirse en el catastro de consultores, pero si va a realizar su tarea como evaluador de impacto ambiental, como consultor ambiental, lo puede hacer en su propia institución y no en el sector privado mientras sea funcionario público. Eso también es importante. El responsable de la obra de actividad será responsable del contenido de la veracidad de los documentos que presenta el MAES. Aquí le mostraba ayer el caso del MOPC. Entonces, si el MOPC está construyendo esta ruta, es responsable de la veracidad de toda la documentación. Y ustedes como evaluadores ambientales tienen que asegurarse de que la documentación que le está entregando el responsable en la obra para evaluarla sea también veraz. Porque si no, pueden incurrir en un falseamiento de datos y asociarse con un proceso de ocultamiento de información. Por su parte, el responsable de la obra de actividad y el consultor serán responsables de la implementación de la obra de actividad y de su adecuación estricta a las normas, reglamentos, resoluciones ambientales vigentes y relacionadas al tipo de obra o actividad, ¿verdad? Entonces, cuando se entra ya en la fase de implementación y se cuenta con un plan de gestión ambiental, también se tiene que contar con el acompañamiento de un consultor registrado. Aquí habíamos hablado de los requisitos para registrarse como consultor. También habíamos hablado de que empresas consultoras pueden registrarse, pero tienen que incluir, digamos, dentro de su equipo una persona que esté especializada en la parte ambiental.
y simplemente contar con la identificación de cédula de identidad y de personería jurídica para el caso, y no tiene vencimiento, es decir, que una vez inscrito permanece en el sistema hasta que uno no solicite darlo de baja. Eh, y cuando terminamos el estudio de impacto ambiental, avanzamos con el proceso de evaluación de impacto ambiental y llegamos a la declaración de impacto ambiental, se nos entrega nuestro plan de gestión ambiental. El proponente de la obra, proyecto de actividad deberá designar una persona responsable de la correcta implementación del plan de gestión ambiental, que podrá ser el consultor que elabora el proyecto sometido a estudio u otro consultor inscrito en la Secretaría del Ambiente. Esto no lo digo yo, está en el marco legal. Entonces, por ejemplo, un municipio que obtuvo la declaración de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental de su plan de ordenamiento urbano territorial, no sé cómo el caso de Ayola, no sé cómo el caso de Santa Rosa, Misiones, no sé, Santiago, San Ignacio, eh, no conozco en detalle ese caso, pero un plan de ordenamiento urbano territorial aprobado por ordenanza municipal tiene que tener también un responsable. Bueno, y aquí es donde entramos en una lista bastante larga, incluso hay una lista más detallada todavía en la parte industrial de las obras o actividades que requieren declaración de impacto ambiental. Barrios cerrados, colonizaciones, planes de ordenamiento urbano territorial de los municipios que ya mencioné, las obras de más de 3.000 metros cuadrados en aquellos municipios que aún no cuenten con un POUT, un plan de ordenamiento urbano territorial. Cualquier obra que pueda ser realizada requiera de una resolución o ordenanza municipal, también tiene que pasar por este proceso de obtener una declaración de impacto ambiental. Todo lo que serían autódromos, desalinizadoras, estadios, garajes de más de 3.000 metros cuadrados, instalaciones de penitenciarías, plantas potabilizadoras de agua, supermercados de más de 3.000 metros cuadrados, edificios de más de 3.000 metros cuadrados, superficies cubiertas, en todos los municipios que no cuenten con un plan de ordenamiento urbano territorial. Todo esto nos da un ámbito bastante importante de ejercer la evaluación de impacto ambiental. También las explotaciones agrícolas, incluyen también el tema de los humedales, eh, los complejos industriales, todas las obras que impliquen la manipulación, almacenamiento, producción de residuos peligrosos. Eso también está en una convención internacional que Paraguay ha ratificado, que vamos a documentar también en este módulo. Explotaciones que tengan un movimiento de tierra superior a los 10.000 metros cúbicos o que estén en zona de mucha pendiente o cerca de los cursos fluviales o cerca de comunidades indígenas. Explotaciones de minerales situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de núcleos urbanos. La prospección y explotación de minerales metálicos sin excepción. Prospección implica, digamos, una solicitud de permiso ante el Viceministerio de Minas y Energía para, en una región, se me concede una parcela enorme y con mi empresa puedo hacer una prospección para ver el potencial de la existencia de estos recursos mineros. Exploraciones cuando ya empiezo a hacer, digamos, unas intervenciones físicas en esa región que estuve haciendo, en donde estuve haciendo la prospección, para tomar muestras que confirmen lo que he hecho en la prospección. Y la explotación ya es instalar la industria propiamente dicha de explotación. Es decir, que por ejemplo en la zona de Paso Yobay, por ejemplo, que es tan conocida en nuestro país, donde se explotan minerales metálicos como el caso del oro, pasó por todo un proceso de prospección, exploración y explotación, y todo eso pasa por la necesidad de contar con una declaración de impacto ambiental y un plan de gestión ambiental. Y también las plantas trituradoras de pedregullo, de roca, ustedes suelen ver que para cierto tipo de obras se tiene que triturar el material pétreo, entonces esas plantas también requieren de una declaración de impacto ambiental. Decíamos ayer también que los trabajos de prospección y explotación de combustibles fósiles, refinería, gas y petróleo, eso está todo contemplado en la ley. También la producción de carbón vegetal y especialmente para temas energéticos, rellenos sanitarios, obras relativas a la utilización de los ríos y una aclaración de que las obras viales en general requieren día, pero se exceptúan aquellas en el casco urbano. Y también
Yo mencioné el ejemplo de la pista de aterrizaje, también los lugares donde los helicópteros puedan descender y despegar, que están en zonas urbanizadas, depósitos de sustancias alimenticias, silos, excavaciones, depósitos de sustancias inflamables, talleres mecánicos de fundición que pueden ser considerados ya como a escala industrial. Los cambios de uso del suelo de más de 2 hectáreas con fines comerciales también requieren declaración de impacto ambiental. Todo lo que es la actividad arqueológica, la producción de sustancias, el transporte de sustancias peligrosas, la introducción de especies exóticas con fines de cría o de comercializarlas, los planes de uso forestal sostenible de bosque nativo, no requieren de día y cualquier otra actividad que por su dimensión e intensidad sea susceptible de causar impactos ambientales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de que hay planes nacionales de cacería, por ejemplo, que se están implementando. Entonces, cualquier plan que esté dentro de un marco legal tiene que pasar por un proceso de evaluación también. O por lo menos tiene que ponerse a consideración del MADES para que el MADES analice esa obra, actividad o plan o proyecto en su intensidad y pueda emitir, digamos, una comunicación de que necesita una declaración de impacto ambiental. Bueno, entonces, siendo las 9 de la mañana, eh, quisiera que ingresen al aula virtual en lo que sería la clase del viernes 31 de octubre, ¿verdad? Viernes 31 de octubre, y que ahí en el WhatsApp definan los 7 grupos que van a trabajar y realicen, digamos, un análisis de estos documentos, la evaluación de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, el relatorio de impacto ambiental, de granja avícola, de relleno sanitario, puertos privados, residuos sólidos, tratamiento, etcétera, para que como grupos se tomen 1 hora hasta las 10:10 de la mañana para hacer una pequeña presentación de 1 minuto aquí en el aula de qué aspectos de lo que yo vine explicando entre hoy y repasando esta mañana ustedes identifican en estos documentos. Por ejemplo, si pueden visualizar la mención de la declaración de impacto ambiental, si se identifica el responsable del proyecto, si se identifican, por ejemplo, los planes de gestión ambiental, si el proyecto está descrito con base a su ubicación, sus impactos y las medidas de monitoreo. Les pido por favor entonces que como grupos se autoorganicen y se tomen 1 hora para elegir y ponerse de acuerdo en el WhatsApp uno de estos 7 documentos oficiales y puedan exponer brevemente qué elementos de lo que yo expuse entre ayer y hoy ustedes identifican en estos documentos que les doy para analizar. De esa manera va a ser más dinámica y más práctica la clase. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Bueno, les voy a monitorear en el WhatsApp cómo se van distribuyendo los grupos. Cada grupo a partir de las 10:10 va a tener un minutito, 1 o 2 minutos para exponer qué elementos, el día, declaración de impacto ambiental, plan de gestión ambiental, identificación del proyecto, responsable, leyes o marcos legales que se mencionan, encuentran en esos documentos. Nos encontramos entonces a las 10:10. Trabajen, por favor. Estamos ya de vuelta. Bueno, quisiera agradecer a la contribución de Javier Martínez, que justamente cita una de las leyes que había mencionado dentro de la evolución del marco legal paraguayo, la ley de vida silvestre, donde habla que todo proyecto de obra pública o privada, tales como desmonte, secado, drenaje, modificaciones de cauces, diques, embalses, introducciones de especies silvestres que puedan causar transformación en el ambiente de la vida silvestre nativa, será consultado previamente con la autoridad de aplicación para determinar si el proyecto necesita un estudio para impacto ambiental. Muy bien, entonces tenemos un ejemplo de lo importante que es tener en cuenta todas estas reglamentaciones, este marco legal. Bueno, para poder avanzar, colegas, y poder llegar hasta las 11 de la mañana con buen tiempo, quisiera escucharle la exposición de los grupos. Hola, profe. Dale, David, adelante, por favor. Comienzo con el farol. Dale. Cortito nomás porque tenemos el documento de declaración de impacto ambiental.
Ya, Es la declaración de impacto ambiental número 1881/14, que aprueba bien, que aprueba el estudio de impacto ambiental, y sí, el RIMA para el proyecto Planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que conlleva varias actividades. Relleno sanitario para la disposición final de residuos urbanos, relleno de seguridad para el confinamiento de residuos industriales no peligrosos, almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, planta de segregación y reciclaje de residuos urbanos y destrucción de neumáticos en desuso. El proponente del Farol Sociedad Anónima, representado por el señor Jorge Eduardo Irala Mallorquín. El proyecto se encuentra ubicado en la finca 916, padrón 1763, Vista Alegre, Villa Ayes, departamento de Presidente Ayes. El consultor responsable, Guillermo Pineda, con registro 1822. Y este documento alega de que se presentaron estudios geológicos, geotécnicos del suelo. También ha presentado adjunto a su estudio de impacto ambiental los análisis correspondientes a los pozos de monitoreo, individualizando los números de pozos, que son 5. También menciona que el asesor técnico presenta una nota informando que no se realizará el tratamiento por autoclave de residuos sólidos patológicos y biométricos. También este documento tiene unas limitaciones en cuanto al alcance. Dice: la licencia no habilita para tratamiento y disposición final de residuos peligrosos considerados, aquellos considerados inflamables, explosivos, radiactivos y tóxicos. Y básicamente es eso, profesor, el documento que consta para el proyecto del Farol. excelente, David, excelente. ¿Me recordás, por favor, los integrantes de tu grupo? José Bobadilla, Diego Medina, Mariela Mora Mierna y David Boya. Muy bien. Y me vuelve a repetir, por favor, el número de finca y padrón, que me pareció súper interesante. Perfecto, profe. Finca 916, Sí. padrón 1763, distrito de Vista Alegre, perdón, el lugar Vista Alegre, distrito de Villa Ayes, departamento Presidente Ayes. 1973, entonces el padrón. Perfecto. Ok. 1763, profe. 1763. Sí, señor. Muchísimas gracias. Importante siempre todo dato. Bueno, excelente. Hasta el registro del consultor está consignado ahí. Mencionaste que, por ejemplo, la declaración departamental le permite, digamos, el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, pero expresamente no le permite la disposición final de residuos peligrosos. Y también menciona un tema de residuos que tenga que ver con la parte de radiación, generación de radiación, porque ustedes saben que nosotros tenemos una Comisión Nacional de Energía Atómica y muchos de los instrumentos radiológicos que están en los hospitales cuentan con, como su nombre lo dice, ¿verdad? Con componentes radioactivos, ¿verdad? Por supuesto que a una escala totalmente regulada, pero digamos, esa disposición final no se puede hacer en ese lugar, sí una disposición transitoria. Y Profe, también, una acotación nomás ahí. sí, El documento también tiene anexo una declaración por parte, teniendo en cuenta que la propiedad es arrendada y el dueño de la propiedad le pone un condicionamiento al locatario, ¿verdad? Diciendo de que no está autorizado la introducción dentro del inmueble arrendado residuos radioactivos o explosivos o prohibidos en normas que pongan en riesgo la salud y la integridad del personal a su cargo y de la población adyacente. Lo que nosotros estuvimos discutiendo era si esa limitación para la disposición final de ese tipo de productos lo condicionaba este documento al ser una propiedad arrendada. justamente por eso te pregunté, interesante ese caso, ¿verdad? Por eso te pregunté el número de finca y padrón, porque yo, en mi experiencia, conozco, creo que si no estoy confundido, la finca 916, que es una finca militar. Ah, Entonces,
Sí mismo, profe. No, sí, sí, bueno, entonces no me falla la memoria. Entonces sí, imagínense, el Ministerio de Defensa Nacional es el encargado de todas las fincas militares, ¿verdad? Fortines, cuarteles, centro de entrenamiento. Y la finca 916, eh, ubicada acá cruzando el puente de Héroes del Chaco, nada más donde está el farol, justamente un predio militar. Entonces, eh, tiene, digamos, está dentro de lo que es el patrimonio del Ministerio de Defensa y que son finalmente tierras del Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, imagínense la disposición permanente de ciertos elementos radiactivos o inflamables, por ejemplo, en un predio donde también existe un dominio militar. Y el arrendamiento es un caso interesante porque toda esa zona justamente de la finca 916 conocemos muy bien lo que estamos por acá, por este sector de Asunción, cuando vamos al Bajo Chaco, es una zona de humedales, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la disposición final de cierto tipo de residuos. Entonces, es un caso interesantísimo. Yo ahora voy a consultar ustedes saben que acá les voy a compartir justamente, interesante lo que ustedes están mencionando, en el sitio web de la Dirección Nacional de Catastro, no sé si pueden ver ahí mi pantalla, colegas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ustedes pueden ingresar a lo que sería consulta de inmuebles rurales, ¿verdad? Y por ejemplo, el presidente Aye pone, mencionaste como departamento, y ahí automáticamente ya se te abre una lista desplegable de lo que sería, digamos, los municipios dentro del departamento presidente Aye. Esto es información oficial. Y ahí mencionaste el padrón 1763, ¿verdad? Entonces, 1763, esto lo estoy haciendo, como se dice, en vivo y en directo. Entonces, ahí ya salta David, colegas, ¿verdad? Departamento Presidente Ayes, Distrito Villa Ayes, padrón 1763, finca 916, efectivamente. Fecha de inscripción 08-10-2008, ¿verdad? Situación A, hectárea 8.632 hectáreas. Ustedes se pueden imaginar un espacio tan cercano a Asunción, en Villa Ayes, de 8, casi 9.000 hectáreas, ¿verdad? Valor fiscal 8.000 millones de guaraníes. Pero acá, digamos, no, acá menciona que el titular de la finca 96 es el Estado paraguayo, Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, acá hay una cuestión de que el Estado paraguayo le está arrendando a una empresa de gestión de residuos un pedazo de esa finca. Y esa finca, ¿por qué fue escrita en el año 2008? Porque también, si no estoy equivocado, y podemos en la próxima clase seguir investigando esto porque es interesante la parte práctica de la evaluación de impacto ambiental, también estuvo designada como en ese año 2008 como una reserva natural de los humedales del Bajo Chaco. Eso vamos a continuar investigando por un caso súper interesante. Entonces, les invito a que hagan este ejercicio, aprovechando nomás, David, tu interesante intervención, cómo nosotros podemos ir formándonos en la parte, digamos, práctica. Acá, por ejemplo, vamos a poner el municipio perdón, el departamento de, no sé, de Misiones, una de Misiones, ¿verdad? Esto es súper fácil, es la página del catastro rural, le puede ser útil también para su descripción del proyecto, dónde está la finca, dónde está el padrón. Por ejemplo, acá dentro de Misiones ya se despliega la lista, por ejemplo, el municipio de Ayolas, vamos a poner la finca, no sé, 1310, estoy inventando cualquier cosa, no siempre va a coincidir. Entonces acá ya automáticamente trae la finca, perdón, el padrón 1310, no tiene número de finca y todavía no tiene perdón, Cóndor Sociedad Anónima es la propietaria, ¿verdad? Puede ser que sea la distribuidora de Mercedes, ¿verdad? Y así, ustedes pueden ir, digamos, utilizando la base de datos, por ejemplo, acá, el departamento de Misiones, padrón 1311, 408 metros cuadrados, valor fiscal 1.000.000 de guaraníes, y el titular es Aponte Jara Rufo Joel, de la finca 1311. Y así pueden ir consultando, ¿verdad? Los números, ¿verdad? La finca 12,
la finca, cualquier número de finca que ustedes pueden ir ensayando. Acá tenemos una finca de 8.000 metros cuadrados con 7 hectáreas a nombre de Ábalos Pascual. Y así pueden ustedes utilizar también la base de datos oficiales del gobierno para poder navegar, digamos, esta situación. Y acá nos encontramos con lo que expuso David, que de la declaración de impacto ambiental sacamos el número de padrón, finca, sabemos que está arrendado, que es una empresa que va a hacer una gestión de ciertos tipos de residuos, que el arrendatario es el Estado paraguayo, nada más y nada menos Ministerio de Defensa, temas militares. Entonces ahí hay un condicionamiento. Excelente. Toda la riqueza que podemos obtener de esta cosa práctica. Me encanta. Vamos a seguir averiguando entonces si esta finca 916 se escribió en el 2008 justamente por ser una reserva natural en aquel momento. Eso me voy a encargar de hacerlo durante la semana. Tarea para el profesor. Siguiente grupo, por favor. Hola, profe. Montserrat, te escuchamos. En representación a mi grupo, quiero exponer lo que decidimos, que es Rima Puerto. Los integrantes, Vale, Diana Puerto, Romero, ok. Jessica Costa, quien les habla, Montserrat Ferreira, Aurora Alegre, Giselle Villalba y Hugo Mesa. Perfecto. Adelante, Montserrat, te escuchamos. Bueno, el estudio corresponde a la terminal portuaria de carga seca ubicada en José Falcón, departamento de Presidente Hayes, administrada por la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Muy El bien. puerto ocupa 27 hectáreas y tiene depósito de estacionamiento para 250 camiones, edificio administrativo y planta de tratamiento de agua. Su función principal es la importación y exportación de mercancías, con movimientos de carga a granel y en contenedores. El responsable del estudio, el consultor ambiental responsable es el ingeniero Carlos Eduardo Zamudio Domínguez, especialista en evaluación y gestión ambiental, con registro CIAN, que sería IG2. Ok. Documento, el documento de evaluación ambiental día, el texto corresponde al relatorio de impacto ambiental RIMA elaborado en cumplimiento a la ley 294 de evaluación de impacto ambiental y fue presentado a la Secretaría Nacional del Ambiente para obtención de la declaración de impacto ambiental día. Su plan de gestión ambiental incluye un plan de gestión ambiental con medidas a corto, mediano y largo plazo. Entre ellas podemos conocer un poco la construcción de un depósito exclusivo para sustancias peligrosas, capacitación del personal en manejo de emergencias, implementación de señalizaciones, equipos de seguridad, control de residuos sólidos y efluentes. Medidas de mitigación, podríamos ver también mantenimiento y control de redes contra incendio, plan de gestión de residuos sólidos y clasificación en origen, señalización vial y programas de estudio de educación ambiental. Y así, profe. Perfecto. ¿Y número de finca y padrón no figura ahí, colega? Figura, profe, son varias. ¿Me podrías Tengo, dar la primera que te salga, por favor? te digo, Solamente el número de padrón. podría ser el 4905, padrón, y finca 4405. Ok, ahora estoy consultando. Eh, Padrón 4905, Sí, me figura como alquería S.A. ¿Me da otro padrón, por favor? finca, no, la otra puede ser 4906. Ok, son varios entonces. Sí, son varios. También alquería. Siguiente, por favor, 4000. Puede ser 13182. Ok, estamos consultando acá. 13182. No aparece. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, acá, si puedes repetir, por favor, creo que acá sí es un depósito de residuos peligrosos, Montserrat, ¿verdad? ¿O no? Sí, así mismo. Bueno, entonces, la Administración Nacional de Navegación y Puertos, cuando se cruza el puente San Ignacio de Loyola, viniendo de Argentina, ya tiene ahí su depósito. Pueden Sí, fijarse la próxima vez que viajen ahí. Es en el municipio de José Falcón, entonces sí va a tener un depósito de residuos peligrosos, entonces hay todo un entrenamiento del personal. Muy, muy, claro. muy interesante. Y también se puede ver que siempre queda registrado el profesional que hizo la consultoría. Por eso que yo le mencionaba justamente que hay que ser muy serio y muy responsable porque al estar registrado como consultor,
ese número de registro es un número identificador único como una cédula de identidad del consultor ambiental y en todos los estudios y contratos que ustedes hagan va a aparecer. Muchísimas gracias, Montserrat. Siguiente grupo, por favor. Gracias, profe. Siguiente grupo. Profesor, continuamos nosotros. Sí, por favor. ¿Me decís lo integrante de tu grupo antes, por favor, de empezar? Sí, Nadia Hugo, Elsie Talavera, Rosalina Acuña y Cintia Ortellado. Adelante, por favor. Adelante. Nosotros tenemos granja avícola. En este caso, como parte del resumen del proyecto, es una granja avícola en Paraguarí para la incubación y cría de pollitos en un día con suministro a empresas de engorde a ponedoras. Incluye Cuando fases de hablamos de diseño, Paraguarí, construcción. perdón, colega, cuando hablamos de Paraguarí, ¿es Paraguarí departamento y Paraguarí municipio también? ¿O cómo sería? Solamente Paraguarí municipio. Ah, ya, perfecto. Bueno, ok. Perdón por la interrupción. Unidad. Adelante, continúa nomás. Sí, claro, profe, está bien. Con respecto habla sobre el diseño, la construcción y operación y también de la infraestructura dentro de lo que sería dentro de sectores, como el caso de balanceados, granja, incubadora y viviendas. Entre los proponentes y la consultoría tenemos que el proyecto fue propuesto por Vector SA, en este caso, y el equipo consultor fueron como líder está la ingeniera ambiental María Sofía Ayala, y tiene su catastro técnico de consultores ambientales, en este caso. También el ingeniero ambiental José María Saldívar, también con su catastro técnico. En el caso de este proyecto es granja avícola, proponente de Vector SA, como había mencionado. El padrón es 4085 Sí, y ubicación es la ciudad de Paraguarí, departamento de Paraguarí. muy bien. Dentro de lo Perfecto. que Bueno, sería... un momentito, por favor, colega. Simplemente para ver lo preciso que es el sistema del gobierno. Acá me acaba de decir padrón 4085, dice la consulta, departamento de Paraguarí, distrito Paraguarí, padrón 4085, matrícula J018815, fecha de inscripción 0206-2025, imagínense, se escribió ahora en este año. Hectáreas 260, valor fiscal 725 millones de guaraníes, y el propietario de la cuenta rural La Granja Avícola San Miguel, Sociedad Anónima. Excelente. Entonces, simplemente te interrumpí para que podamos hacer un poco ese ping-pong de lo útil que es acceder a estos documentos de impacto ambiental para ver un poco lo que es la titularidad. En el caso de la empresa, mencionaste Vector SA, pero la finca, digamos, está a nombre de Granja Avícola San Miguel, Sociedad Anónima, otra SA, pero que es muy reciente inscripción. Correcto. Es más Bueno. la más nueva de la inscripción. Adelante, continúa nomás, perdón, adelante. Adelante. Bueno, profe. Está del marco regulatorio, lo que está citado en este caso es la evaluación de impacto ambiental, la ley 294/93, también están los decretos 453/2013 y la 954 también /2013. Con respecto a lo que serían las medidas de mitigación y plan de gestión ambiental, se encuentran en este caso las principales áreas de mitigación serían los residuos sólidos y líquidos, manejo de cama, recojo y disposiciones adecuadas, el agua y afluentes, que estamos los sistemas de tratamiento de aguas residuales, manejo de efluentes, protección de cuerpos hídricos. Con respecto a aire y ruido, está el mantenimiento de maquinarias, cortinas forestales, perimetrales, para control de polvo y ruido. Biodiversidad y hábitat sería la protección de flora, cortinas de vegetación. También se encuentra suelo y erosión con prácticas de conservación. También sería la gestión de suelos removidos. Dentro de lo que sería la seguridad y salud ocupacional está el reglamento de seguridad y salud de trabajo. Con respecto a la bioseguridad e incubación, están los controles estrictos de manejos de huevos y pollitos, almacenamiento separado, higiene, control de plagas. Con respecto a la infraestructura y operación, está el control de vectores, planes de emergencia y capacitación. Con respecto a la declaración de impacto ambiental, el texto describe un estudio de impacto ambiental con un plan de gestión ambiental y un plan de monitoreo.
Dentro de las medidas de prevención y monitoreo se encuentra respectivamente la de prevención, medidas de mitigación descrita en el plan de gestión ambiental para evitar impactos desde diseño hasta operación, prácticas de manejo de residuos, efluentes, control de emisiones, seguridad, bioseguridad y manejo de fauna. Con respecto al monitoreo, el plan de monitoreo previsto para verificar la eficacia de las medidas de mitigación y el cumplimiento de la normativa vigente, en este caso incluiría indicadores de calidad de agua, aire, ruido, manejo de residuos, bioseguridad y salud ocupacional, entre otros. Y con respecto a los indicadores propuestos, que también están los caudales efluentes, concentración de contaminantes, niveles de polvo, ruidos de horarios puntuales, manejo de residuos y otros que son mucho más específicos. Eso es con respecto a lo que encontramos dentro del texto, profesor. Excelente. Entonces aquí vemos otro ejemplo de cómo podemos, digamos, aplicar todo lo que serían los procedimientos formales de la evaluación de impacto ambiental, ya que no es solamente un ejercicio teórico, sino que realmente es vinculante, ¿verdad? Fincas, padrones, sociedades anónimas. Esto está ubicado en un municipio específico, tiene su equipo de consultores ambientales. Se describe el proyecto de producción avícola, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día las granjas avícolas, creo que en el módulo anterior también habíamos analizado, tienen toda una serie de protocolos de bioseguridad, creo que un grupo había mencionado ese tema. Hoy en día la producción avícola tiene muchos requerimientos porque estamos también ante una cuestión de que la producción masiva avícola tiene que ver con la salud pública y también el tema de la gripe aviar, que es un tema también de la parte del desequilibrio ambiental, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo que estamos analizando. Pasemos al siguiente grupo. ¿Quién va a poner ahora? Muchas gracias, profesor. Gracias, Nadia. Siguiente. Profe, nosotros somos el grupo que también elegimos para dar continuidad nomás a la compañera, porque casi ya dijo todo. Dale, adelante, por favor. Adelante, Andrea. El tema este de los aspectos que que resalto mucho es el que ella ya habló todos los cumplimientos legales. Están en la ubicación de la granja, está situado en 700 metros de la ruta 1, lo que le facilita el acceso y transporte sin afectar a zonas urbanas y áreas naturales protegidas. Ok, Y, espectacular. y la granja dice que va a utilizar una tecnología bastante ya más modernizada y tiene su práctica de bioseguridad y que puede reducir los impactos ambientales para mejorar la eficiencia productiva según el material ese. Y tiene también un tema de residuos orgánicos que tiene para las camas y aves muertas que se pueden reutilizar como abono, etcétera. Y también evitar eso, poder aprovechar esas partes. Y después tiene su gestión preventiva, que ellos tienen ese tema de también para la cortina forestal, están las plantas de eucalipto y ese para, ¿viste? Ese tema tiene también su olor, tiene los polvos. Sí, correcto. Son los aspectos ambientales que están asociados con la granja avícola, así mismo, emisiones de olor, así mismo. Y después la compañera, para no ser repetitiva otra vez, ella ya mencionó todo, profe, de lo que habíamos nosotros, tema de, para no repetir todo otra vez. ¿Vos estás en su mismo grupo o es otro grupo? No, otro grupo somos. ¿Me podés decir, por favor, el otro grupo? ¿Estás vos, Andrea? ¿Quién más? Natalia Gómez y Santiago Castellán. Yo no sé si los compañeros están y quieren acotar algo más también. Yo para dar continuidad nomás también ya, esto No, ya no, entré está nomás por súper eso. bien. Está Sí, súper bien sí. porque eligieron el mismo tema Por y eso, me encantó. para que dar oportunidad a los otros compañeros también. Me encantó porque mencionaste que tiene un acceso directo a la ruta Sí, nacional número así es. 1. Sí, Entonces eso evita que haya movimiento de los pollos así en mismo, la zona sí. urbana, ¿verdad? Imagínense ahí en pleno centro de Paraguarí, ahí estar todos los días pasando Sí, el sí, sí, transporte. sí. Perfecto. Entonces la ubicación también es muy importante. Muchísimas Sí, gracias, sí. Andrea. Siguiente Dale, grupo, por profe. favor. Siguiente grupo. Profe, Sí, Fátima, te escuchamos. sí, sobre el lotamiento cerrado trabajó mi Sí, grupo. perfecto, adelante. Bueno, datos generales del proyecto, tenemos que se centra el desarrollo de un lotamiento urbano en Hernandarias, Paraguay. Muy bien. El nombre proponente es la Corporación La Esperanza S.A., con una superficie total de 5.36 hectáreas
Ok. Tiene la matrícula número 16.476, padrón número K0113.213. Ujú. Representantes legales, Jorge Daniel Figueredo Coronel y Aníbal Manuel Figueredo Coronel. También es importante resaltar y destacar que el consultor Gómez no es solo el responsable de la actividad del proyecto ni el cumplimiento del plan ambiental. La responsabilidad recae sobre los desarrolladores y ejecutores del proyecto. Después tenemos un poco las características y descripción del uso de la propiedad, verá que actualmente se encuentra destinada a la actividad productiva agrícola. El terreno presenta una cobertura homogénea compuesta en su mayoría por extensas hectáreas de campo agrícola y campo natural. Después tenemos el marco legal también. Hay varios, por citar algunos, la ley 294/93, el proyecto de lotamiento se enmarca dentro de las actividades que requieren la obtención de una declaración de impacto ambiental. Según la ley 294, en el inciso A, incluye barrios cerrados, lotamientos y urbanizaciones, que es lo que estamos describiendo. Ley, el otro, la 3966/10. También tenemos el cumplimiento sobre normativa de residuos sólidos, calidad de aire y recursos híbridos. Hídrico. Uso Sí, hídrico, perdón, bro. Después tenemos un poquitito los procedimientos que se van dando por etapas, ¿verdad? Que en 3 etapas, por mencionar algunos: el diseño del proyecto, después está la etapa operativa. Después tenemos el plan de gestión ambiental, incluye medidas de mitigación, prevención, compensación para impactos negativos. Se estructuran componentes físicos como por ejemplo suelo, aire, flora, agua, fauna, paisaje. También contempla un plan de monitoreo con indicadores responsables y protocolos. Aspectos ambientales, agua, suelo, alteraciones del paisaje natural, flora, fauna, aspectos socioeconómicos, demográficos de Hernandaria, seguridad también laboral. Otra parte que trabajamos es el impacto ambiental identificado dentro de lo que es agua, alteración de cauces hídricos, el suelo, erosión, contaminación, flora, pérdida de vegetación nativa, que suele suceder mucho en los loteamientos. Fauna, desplazamiento también de especies silvestres y algunas medidas para prevenir, mitigar y mitigar, como es, monitorear impacto. Tenemos también la prevención, la capacitación ambiental al personal, uso de máquinas de bajo impacto, delimitación de zonas sensibles. Tenemos dentro de la compensación la reforestación, apoyo a programas ambientales y bueno. Más o menos eso es lo que estuvimos trabajando. El documento es bastante extenso y muy interesante, por cierto, todo lo que trabaja el documento, ¿verdad? Ya. Espectacular, espectacular, Fátima. Entonces, hay un detalle muy interesante con el loteamiento. Dice desplazamiento de fauna silvestre. O sea, es como Así. que yo me voy a instalar con mi personal, voy a empezar a hacer mi loteamiento y bueno, el APRA, el Vamos a tapipí, llevar en otro lugar. O sea, ellos van a ir desplazándose y se van a ir a otro lugar. Entonces, sí, ahí es interesante hacer un análisis de contexto. ¿Dónde así. esa fauna se va a instalar? Puede ser Así. interesante que se haga un monitoreo, ya que una superficie de casi 5 hectáreas de un barrio cerrado es para personas de una capacidad económica interesante, ¿verdad? Si bien es mayormente agrícola, pero hay algunos campos naturales, ver dónde esa fauna se desplazaría. ¿Por qué se menciona desplazamiento? Porque si uno dice voy a extinguir la fauna local, definitivamente ya el impacto de extinción, ¿qué tipo de impacto sería, colegas? Yo extingo la fauna local. ¿Es reversible o irreversible? Irreversible ya, Reversible. profe. Exactamente. Estamos hablando de la propia palabra ya te está diciendo. Entonces acá lo que se trata es de manejar ese impacto, digamos, con
definiendo zonas sensibles, con maquinaria de bajo impacto, hacerlo por etapas, zonificar para que la fauna se vaya desplazando. Ahora, después puede suceder que la fauna no se desplace y quede dentro de la urbanización y aparece en mi patio, ¿verdad? La lechucita, aparece el muicuré. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vos le vas a educar a las personas que van a vivir en ese lugar si esta fauna aparece? Entonces, por eso que también los componentes de monitoreo biológico, de educación, de concienciación son muy importantes. Siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo. Profe, antes de continuar, estamos con una serie de misiones con inclemencia del tiempo y Bueno. le pido a ver un poco Nadia, creo que es. Sí. Le escribo en su privado y en breve no se preocupen de Quiere la completar la asistencia. asistencia. Sí, sí, sí. Que no se preocupen que Vale, enseguida no se vamos a... preocupen, colegas. Vamos a completar la exposición de los grupos y la tarea individual vamos a dejarlo para el próximo viernes. No se preocupen. Bueno, siguiente grupo. Buen día, profesor, ¿cómo te va? Dale, Monchito. Te ¿Cómo andamos? escuchamos. De Bien. maravilla, o sea. Adelante. El proyecto trata sobre la construcción y funcionamiento de una planta que fabrica concreto u hormigón. Somos el grupo que integra la ingeniera Paola Báez, la ingeniera Lizzy Caballero, la ingeniera Magali Bernal y quien les habla, Ramón Marecos. Okay. Después que después se van a comercializar y transportarán para distintas obras. Okay. La planta se ubicará en la colonia Juan Salazar, en el distrito de Limpio, departamento central, dentro de una finca, dentro de la finca 6480. Tiene unas 2 hectáreas, 9026 metros cuadrados, aunque se utilizarán de esos 1000 metros cuadrados para la planta. No menciona el padrón, Monchito. Finca 6480, pero el padrón no menciona. Por si acaso, no. Mencionaste la ciudad Limpio, ¿verdad? Sí, Limpio, 6480, finca número 6480. Ya, perfecto. Bueno, continúa nomás, no te preocupes. Adelante. La empresa detrás de esto, Cementos Concepción SAE, SECOM, y el estudio ambiental lo elaboró la consultora de gestión ambiental Sociedad Anónima. Empresa dueña del proyecto Cementos Concepción, consultora encargada del estudio ambiental, consultora de gestión ambiental Sociedad Anónima. Están registrados en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. La DIA es el permiso oficial que da el MADES para poder realizar el proyecto. Este estudio se hizo para obtener esa declaración, mostrando que la planta se puede construir sin causar daños graves al ambiente si se aplican las medidas correctas. Correcto. El PGA es básicamente el plan de cómo la empresa va a cuidar el medio ambiente antes, durante y después de la obra que incluye, que es el plan de gestión ambiental. Okay. El control del polvo con filtros y coberturas, reutilización del agua usada en el lavado de camiones, clasificación y reciclaje de residuos y limpieza de aceites o combustibles, capacitación al personal sobre buenas prácticas ambientales y el monitoreo constante del aire, agua y ruido. Impactos ambientales detectados. Vamos a lo negativo. Se va a cortar algo de vegetación y remover tierra. Habrá emisión de polvo por el movimiento de camiones y producción. Se generan residuos sólidos y líquidos, por ejemplo, del lavado de camiones y aceites usados. Habrá ruido de maquinaria y tránsito. Y ahora vamos a lo positivo. Se crearán empleos para la gente local. Se mejorarán caminos y servicios. Habrá crecimiento económico en la zona. Las medidas para prevenir y monitorear. Para evitar o reducir los daños, este estudio propone instalar filtros de aire y sistemas antipolvo, tener piletas decantadoras y separadores de hidrocarburos para el agua sucia, reutilizar agua tratada en el proceso o para regar el suelo, clasificar los residuos y entregarlos a recolectores autorizados,
Muy bien. Mantener la maquinaria en buen estado para reducir ruido y emisiones y hacer controles periódicos de calidad de aire, agua y ruido. Muy bien. A todo esto, el resumen del estudio demuestra que el proyecto de SECON es viable ambientalmente siempre y cuando cumpla con las medidas de cuidado establecido en el plan de gestión ambiental. Es un Excelente. proyecto industrial, pero con controles claros y seguimiento que se puede realizar sin dañar significativamente el entorno. Muy bien. Ahí justamente les pasé en el chat del grupo el link de la empresa Profe, constructora. permiso. Sí, Yo estuve adelante. leyendo más el documento y no está especificado el número de padrón. Ahora sí está especificado el número de finca, que es la número 6480. Y exactamente, y ese es un punto importante que está mencionando Paola, porque como toda la estructura de nuestro visor catastral que le pasé el link ahí está construido sobre padrón, si se pone la finca no podemos identificar oficialmente la propiedad. Entonces, Ahora, profe, yo quiero contar algo sí, como funcionaria parte catastro de mi distrito. Yo quiero comentarle a los compañeros que es un poco desfasado justamente lo que es catastro nacional porque está ahora con las verificaciones. Hay mucho que no claro, está actualizado y ahora con la unión esta que se hizo con Geodesia, que se conformó ahora RUN, está hiper mega desfasado hasta lo último. No está actualizado las ventas, no está actualizado el valor fiscal, el número de hectáreas, no coincide. Es más, hay algunos que están relocalizados, puede ser, sería, cambiaron de nombre, tienen más... anteriormente, por decirte, se llamaba distrito, no sé, Ujú, y ahora Mariscal Francisco Solano López, por decirlo así. claro, claro, claro. Eso es Entonces, mi modo de acotar porque justamente trabajaba en catastro de lo que sería mi municipio y estábamos en constante ¿en qué uso de esa municipio si plataforma. no decís, Paola, en qué municipio? Ayolas. Ayola, perfecto. Bueno, entonces, son acotaciones muy importantes porque al momento de cumplir con la legislación, y en la legislación habla de que se tiene que identificar el inmueble donde se va a realizar la obra, si el número de finca no es suficiente para que un futuro auditor lo pueda inspeccionar, se tiene que incluir también el padrón. Pero eso corre por cuenta, digamos, de... Por lo eh, general se suele pedir al cliente en todo caso que pida en registros públicos para tener con exactitud, justamente con una exactamente. escribana. Cuando no encontramos en Catastro Nacional se piden registros públicos. Perfecto. Entonces, acá ya hay un dato importante. El registro público mediante escribanía para poder salvar esta situación. Y de que, ¿por qué, Paola, colegas, verdad? Porque, o si no, nos pueden acusar de falseamiento y ocultamiento de la información cuando en realidad eh, tal vez tratamos de hablar con el dueño, me dijo la finca número tal, no me dio el padrón y ya por el apuro, digamos, lo pongo. Entonces, son detalles, pero que los detalles son los que nos dan dolor de cabeza una vez. Muchísimas gracias. Siguiente grupo. Siguiente grupo. Bueno, si no hay más grupos para exponer, bueno, les agradezco, ¿verdad? Su tiempo. Ahora voy a dejarles una tarea individual, ya que como ustedes saben, nuestro horario de clase, digamos, tiene un marco de referencia hasta las 13 horas, pero yo siempre armo una tareita asincrónica para que ustedes puedan también cumplir con su formación, ¿verdad? Entonces voy a poner acá lo que sería la tarea individual que les preparé. Si me permiten un ratito, voy a compartir acá. Un segundito, por favor, porque acá no me... Bueno, vamos hasta el final. Entonces, la tarea individual. Eh, Tienen tiempo suficiente. Si pueden hacerlo hasta la 1 de la tarde, fantástico, no hay ningún problema. Pero yo siempre abro las tareas individuales hasta 7 días en el futuro para que lo hagan tranquilo. Tienen que ingresar al aula virtual e identificar el análisis de auditoría del plan de gestión ambiental de PAICO, la Matilde 2021, del año 2021. Lo abrí ayer ya en la tarea y va a estar lista hasta el 7 de noviembre, pero tómense este tiempito ahora lo que puedan.
y acceda al documento y evalúe los aspectos vinculados a la metodología de evaluación de impacto ambiental, redacta un documento de no más de 2 páginas e ingrese en esta sección. Es decir, muy similar a lo que hicieron con el trabajo de grupo. Vayan, lean lo que es PAICO, que es un tema de cultivo de arroz. Es bastante detallado, es una auditoría ambiental, es diferente al DIA, al RIMA, al EIA. Es una auditoría muy interesante, como monitorearon el tema de agua, el tema de la adecuación. Léanlo y esto está habilitado hasta el 7 de noviembre. Por favor, no más de 2 carillas y me ponen ahí todos los elementos relacionados con evaluación de impacto ambiental, el marco legal, los impactos, la mitigación, el plan de gestión. Es muy similar a lo que hicieron ahora en grupo, pero quisiera que lo haga también individualmente para que yo pueda ir evaluando su apropiación de los conceptos y también puedan aprovechar esta jornada que estamos teniendo. ¿Estamos bien? Entonces, muchísimas gracias, les libero, aprovechen su tiempo para hacer esta tarea que les dejé y nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Hasta el viernes. Gracias, cuídense por favor. Pasen, lean, estudien. Abrazos, pasen bien. Chao, chao.